Hola queridos hermanos, bienvenidos a este programa, el Ministerio del Poder de la Verdad Presente. Estamos aquí echándole ganas, como decimos en México, para poder sacar a estos programas tan interesantes, para que aquel que le va a llegar este mensaje pueda también ser bendecido y no ser engañado por tantas cosas que a veces no dejamos por no estudiar o por no escudriñar y estamos nomás a lo que el pastor dice o a lo que Juliano dice, sino que debemos estudiar, hermanos, y debemos analizar todo lo que se predica por este medio de este canal. No nomás mírelo, sino analícelo, estúdielo, para que usted se dé cuenta por sus propia vista, por sus propios medios, que lo que estamos diciendo es la verdad, que vamos a estudiar por medio de las palabras de Dios, por la Biblia y por el espíritu de profecía. Aquí, como en nuestro lema se dice, a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Y tenga esto en cuenta, que si vamos a estudiar en esta hora, en esta mañana, que Dios sea el que nos pueda iluminar nuestra mente, nuestro pensamiento, hermanos, y podamos entenderlo. Permítame, vamos a ir a unas palabras de oración y para continuar en nuestro tema que vamos a estudiar esta mañana. Oh Padre Celestial que moras a la altura de los cielos, cuánto estamos agradecidos por que tú nos has dado vida, nos has dado salud. Este día que vamos a estar estudiando este tema, queremos que tú puedas ponerle en su corazón a mis hermanos que van a estar viendo a aquel lado de la pantalla. Yo no sé hasta dónde llega este mensaje, pero tú sí se lo sabes, Señor. Yo nomás lo único que te pido, que me des sabiduría para poder dirigirme por medio de este tema, de esta grabación que vamos a hacer, para que puedan ellos también comprender respecto a lo que necesitamos que saber. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento como oidores y también no nomás escucharlo, sino también hacer como el querer y hacerlo. También llévanos a ese momento donde podamos comprobar que lo que se está predicando por medio de este medio puedan corroborar y ser como los bereanos, a buscar si es cierto conforme a lo que estamos hablando o conforme a lo que estamos diciendo. Señor, a este pueblo y dales sabiduría para que ellos entiendan y no se diga como se dice en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Señor, danos esa sabiduría que tanto necesitamos para que no perecer como el pueblo que pereció porque le faltó conocimiento. Te agradecemos todo esto y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, queridos hermanos, ya después de ver orados, nuestro tema se titula ¿qué sabemos de la muerte? A veces, muchas de las veces, como católico que yo fui, todo el tiempo, hasta que yo empecé a escudriñar el Evangelio, me di cuenta de que los muertos nada saben. Pero en ese tiempo, yo vivía, como se puede decir, engañado, como viven muchos hermanos, muchas personas, que creen que aquel que se muere, automáticamente se va al cielo. Y después dicen que se va al purgatorio. Y si fue muy malo, se va al infierno. Pero si fue ahí entre bueno y malo, bueno, está en el limbo. Y en el purgatorio, la palabra purgatorio, hasta la misma es como purga, que se está purgando para limpiarse y subir al cielo. Pero sabemos claramente que esas doctrinas o
enseñanzas son de la Iglesia Católica, porque eso no está en la palabra de Dios, no está en un escrito, sino que simplemente es un engaño del catolicismo, porque la Biblia declara otra cosa. Y dice que hay hasta un día para celebrar, que el mundo celebra a los muertos. Dice, mundialmente se ha dedicado un día para los muertos, y es el 2 de noviembre. Pero ¿qué tanto sabemos acerca de la muerte? Entonces, hoy en día vamos a darnos cuenta qué tanto sabemos de la muerte. Y en realidad, ¿los muertos pueden hablar o comunicarse con los vivos? No, y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, hermanos. Ojalá que todos los que estemos aquí oyendo este mensaje, o los que están a aquel lado de la pantalla, no se pierdan lo que vamos a estar estudiando, lo que vamos a leer, por medio de la Santa Palabra y el Espíritu de Profecía. Y en esto vamos a tener mucha lectura, muchas citas, que sabemos que atrás de todo esto está el enemigo de las almas, que es Satanás. Y él no quiere que nadie despierte, que todos sigan creyendo y engañados por esa mentira de que el que muere va al cielo. No, eso es una gran mentira, hermanos. Aquel que muere simplemente vuelve al polvo donde fue tomado, dice la palabra de Dios. Sino que no hay persona que haya subido al cielo, que muera y que vaya al cielo. Y a veces hasta la gente que no conoce esto, yo me digo como gente famosa, que hasta dicen, oh, como cantantes, se fue al cielo, es seguro ya está cantándole a Dios. Hermanos, ellos ignoran eso, pero yo y tú sabemos que eso no es verdad, en realidad no es verdad. Ellos se consuelan con eso, pero en realidad es una tradición que nos vinieron diciendo, o que el catolicismo se ha metido en nuestra vida, y desde que yo me acuerdo siempre, eso viene muchos años, que la gente dice que aquel que se muere va al cielo. Pero allí pudiéramos entrar en controversia, hermanos, porque ellos también creen en la segunda venida. Y si Jesús dice que viene por un pueblo santo, por un pueblo que está esperando la venida de Él, ¿a qué vendría pues Jesús? No tenía caso, porque ya los que se mueren ya se fueron al cielo. Entonces, no podemos estar pensando en eso. Pero vamos a darnos cuenta. Y dice, ¿qué sabemos acerca de la muerte? Es la pregunta. Pero ¿qué tanto sabemos acerca de la muerte? Y nos dice que Satanás dice, no morirás, o no moriréis. Así engañó a Eva y a Adán. Más bien a Eva. Dice, el único que prometió a Adán la vida y la desobediencia fue el gran seductor. Y la declaración de la serpiente a Eva en el Edén, de seguro que no moriréis. Eso fue lo que le dijo Satanás por medio de la serpiente. Y fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Y sin embargo, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad, y es recibirla por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. Desgraciadamente así se está dando. A la divina sentencia, el alma que pecada, esa morirá. Ezequiel 18:20. Se les da sentencia siguiente: al alma que peca, esa morirá, sino que vivirá eternamente. No puede
uno menos extrañar la raza infractuación con que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a las palabras de Dios. Conflicto de los siglos en la página 584. Nótese allí lo que está diciendo la sierva del Señor. Y claro, a veces le creen más al Satanás que a Dios mismo. En Génesis 3, en el versículo 1 al 4, nos dice: y la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios eterno había hecho o criado, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comías de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto de los árboles que están en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis ni los tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no, óigalo bien, no es cierto, no moriréis. Para poder entender acerca de la muerte, es necesario saber cómo fue el inicio de la vida del hombre, y para ello tomaremos a Génesis 2:7, que ahí nos habla cómo fue formado. Y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Nótese, claramente sabemos que el polvo no podía formarlo polvo seco, sino que tuvo que ser como barro para hacer al hombre, o hacerlo como lodo. Entonces dice que lo tomó y hizo cuerpo y sopló en su nariz aliento de vida, o espíritu que le dio vida, y fue el hombre una alma viviente o un ser viviente. ¿Sabe que la palabra alma muchos la han catalogado como que es algo que que aquella persona que muere, se sale eso y anda vagando, que el alma anda vagando, y no sube al cielo y anda en la tierra? Pero claramente que la palabra alma quiere decir una persona, un ser humano. No es en sí algo que nosotros sale de nosotros y anda como dice, fuera del cuerpo o cosas así. No es una alma, es una persona en sí. Y lo vamos a comprobar más adelante. Y dice que fue un alma viviente, un ser consciente, es lo que quería dar a entender. Dice algunos conceptos, y aquí nos damos cuenta: alma es la unión del cuerpo y el espíritu. Entiéndalo bien. O el aliento de vida, o viene de dos raíces del hebreo, neflex, y del griego priken. Significa igual a ser otro sinónimo de persona o vida. Eso es lo que significa. Es algo, un sinónimo de una persona. Es lo que está dando a entender allí. En Hechos 3, 22 y 23 nos dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él oiréis en todo lo que os diga, y toda alma, óigale bien, que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Versión moderna, que viene siendo 1960 a la 1995, que es la misma que tengo aquí, hermanos. Miren, 1960 es lo mismo que diría allí. Y quiero leérselos para que ustedes puedan ver que lo mismo que está ahí en la pantalla, lo voy a leer de aquí de la Biblia. Quiero comprobárselos aquí lo que dice Hechos en el versículo 3 de Hechos de los Apóstoles, Hechos 3, el versículo 22 y 23. 22 y 23 dice:
Porque Moisés les dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y oiréis en todas las cosas que os habléis. El 23. Y toda alma que no óigalo bien, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Eso es un ejemplo de que la palabra alma está hablando de una persona, no está hablando de algo que sale del cuerpo o cosas así, por el estilo. No, está hablando de un ser o de una persona viva. Y vimos que igual como espíritu de soplo de vida y cuerpo es una alma viviente, o un ser vivo, o una persona, o un hombre vivo, o un hombre con vida, para que me entiendan. El versículo 23 dice, y toda persona que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Versión Narca Colomga. Esa es otra versión, pero aquí el Espíritu dice, energía divina, el soplo de vida que Dios nos da, energía divina o principio de vida que anima a los seres humanos, energía vital, necesaria existencia de un ser o una alma viviente, de los raíces del hebreo rauja, igual aliento, viento, elemento vital, y del griego pleuma, que es igual aliento o viento o espíritu del verbo pleo, soplar o respirar, es lo que está diciendo. De ahí viene este espíritu que nos da vida, que nos hace que tengamos, que sea una persona viva, en realidad. Ejemplos, dice en Génesis 2:7, y se formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en el alma viviente. Versión Reina Valera 1909. Pero nótese el mismo versículo, pero ahora con la Reina Valera 1960, que es la que tengo yo aquí. Y nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? Y fue el hombre ser viviente. Pero no, en otras dice un alma viviente. Ok, nóteselo en eso. El otro es en la Reina Valera 1995 nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No hay mucha diferencia entre el 1960 a la de 1995. Que dicen lo mismo. Pero el cuerpo es la materia orgánica que constituye sus diferentes partes. Nótese lo que dice Génesis 2:7, que ya lo fuimos leyendo. Y esta está en la versión de 1909, donde habla del alma. En las otras ya miramos que dice fue un ser viviente, un hombre viviente. Pero dice aquí, dice, formó pues Jehová a Dios al hombre del polvo de la tierra, y le alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Entonces, por esa palabra alma, muchos se confunden, pero sabemos que es lo mismo. Alma viene siendo igual que ser humano. Ahí puede decir, y el hombre fue un ser viviente. El alma quiere decir como algo vivo. Entonces fue una persona viva o viviente. Entonces, a lo que se está refiriendo la Reina Valera de 1909. Y aquí dice más abajo, conclusión, alma, cuerpo y espíritu. Dice, nóteselo como dice la conclusión, alma igual a cuerpo, más espíritu, pues viene siendo una persona, un ser humano. Y aquí
aquí nos hace una pregunta que respecto a si son conscientes los muertos. Sabe que hace poco tiempo murió mi cuñado. Y uno de mis concuños me hace una pregunta. Y se me hizo, ¿cómo le diré? No se me hizo como, pues una pregunta como ignorante, ¿verdad? Pero a lo menos él, pues en su ignorancia de que no tiene conocimiento de esto, él me pregunta y me dice, oye, ¿es cierto que los muertos escuchan todavía cuando están en la caja? Y yo le digo, no, le digo, bueno, a lo que yo sé en la Biblia no dice nada de eso, que ellos mueren, no hay más pensamiento. Ahorita vamos a leer lo que dice Eclesiastés 9:5, pero déjale explico lo que le dije a mi concuño. Le dije, no, ellos no tienen más pensamiento, sus pensamientos son borrados y no tienen más oído, no tienen nada. En realidad están dormidos o están como nosotros lo llamamos, muertos. La Biblia dice que están dormidos, pero en realidad ellos no saben nada. Y hay personas que a veces ignoran todo esto, hermano. Y por eso estamos dando este tema tan importante. Y nótese lo que dice aquí en Eclesiastés 9, en el versículo 5 y 6. Dice, los vivos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria ha quedado en el olvido. Y también su amor, su odio, sus envidias perecieron ya, y nunca más participarán en nada lo que se hace debajo del sol. Entonces yo le dije a mi concuño, le dije, eso no tiene más pensamiento y no pueden participar más lo que hay debajo del sol, nunca, porque están muertos. Y dice que sus pensamientos allí perecen y ya no hay más. Y nos sigue diciendo en Salmos 115, el versículo 17, dice, y los muertos no alaban al Señor. Óigalo bien, como aquellos que dicen que se murió la cantante y dice que está cantándole allá al Señor. Si aquí dice la palabra de Dios en Salmos 15, versículo 17, dice que los muertos no alaban al Señor, ni cuando descienden al sepulcro, ni cuando desciendan a la tumba. No pueden alabar al Señor, porque su muerte, están dormidos, no tienen más conocimiento. En Salmos capítulo 6, versículo 5 dice, porque la muerte no hay memoria de ti. ¿A quién te adorará en el sepulcro, en la tumba? Nadie. En Salmos 146, el versículo 4 dice, y sale su aliento y vuelve a la tierra, ese mismo día perecen sus pensamientos. Más claro que el agua no puede estar. Entonces, mis hermanos, ¿por qué hermanos evangélicos, también tienen esa creencia? Que el que se muere sube al cielo. Dense cuenta por ustedes mismos lo que dice el salmista. Que sus pensamientos ahí quedan. Y en el sepulcro no pueden adorar. Tengan en cuenta esto. Y nos sigue diciendo, ¿volverán a vivir los muertos? Claro que sí. Van a volver a vivir. ¿Y cómo sabemos? Porque dice Juan 5, 25 y 29, dice, os aseguro, viene la hora, y ahora es en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo
que tiene vida en sí mismo. Además, le dio autoridad de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Todos van a ser resucitados. No va a haber ni uno que no va a ser resucitado. Pero téngalo en cuenta que unos van a estar con el Señor y los otros van a ser para condenación. ¿Y sabe por qué? Porque no quieren reconocer que el Dios verdadero tiene poder para echar demonios, para sanar, para hacer todo. Y esta gente le cree más al Satanás y hacen maldad, hacen tantas cosas que van en contra de las cosas de Dios. Cuando vean al Hijo del Hombre venir a la nube de los cielos, los que están vivos cuando Jesús venga y los que no hicieron la bondad, dice su palabra que van a decir: cáeme, roca, y escóndeme de la ira del que viene en las nubes de los cielos. Dice que Él viene con su galardón para pagarlo a vivos y a muertos. Entonces, tenemos en cuenta esto, hermanos, que todos van a ser resucitados. La resucitación de los condenados van a ser resucitados cuando pase el milenio. Aquellos 1000 años que van a pasar los justos en el cielo. Y cuando siente la nueva Jerusalén en esta misma tierra que ya ha sido purificada, entonces los impíos, los que no hicieron lo correcto ante Dios, van a ser resucitados, pero para condenación, hermanos. Para echarlos en ese lago de fuego que habla la Biblia. Que ese es el infierno que habla la palabra de Dios. No hay un infierno ahorita, hermanos. Déjenles aclaro esto. Ahorita el que muere va al sepulcro, va a la tumba. No hay más que decir hasta que Jesús regrese. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Y los otros van a ser para condenación. Pero vamos a seguir leyendo para darnos cuenta qué va a pasar más adelante. ¿Volverán a vivir cuando venga Jesús a la tierra? Y denos cuenta que aquí en 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el mismo Señor descenderá del cielo con clamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, hermanos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué? ¿Van a resucitar los muertos en Cristo? Jesús los va a resucitar cuando Él venga. En 1 Corintios 15, 51 y 55 nos dice: os voy a decir un misterio. ¿Sabe por qué es un misterio? Porque no sabemos ni cómo vamos a ser transformados. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. Es necesario que estos corruptibles se vista de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, esto mortal será vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirán las palabras escritas, hermanos. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria, hermanos? ¿Por qué? Porque ya hemos vencido a la muerte. Pero ni el apóstol está diciendo que es un misterio. Pero todos vamos a ser transformados con un cuerpo incorruptible, inmortal, a la final trompeta, si estamos muertos. Pero todos vamos a ser transformados. Aquí está hablando de los que van a ir con el Señor. Nos sigue diciendo, nota, no hay coherencia con la palabra de Dios al creer que las personas van al cielo tan pronto mueren. A lo que yo les dije en el principio. La Biblia dice que resucitarán cuando Jesús vuelva a la tierra y los llame para vivir eternamente en el cielo. Y eso va a ser cuando Él venga. Entonces no estemos pensando en lo que siempre hemos creído. Cuando yo me recuerdo que alguien se moría allá en mi pueblo, en mi rancho, y decían, ay, se fue al cielo. Si ese hombre era un borracho, ese era un hombre de lo peor, hermanos. Y todavía dice que se fue al cielo. Y la palabra de Dios dice que los adúlteros, que los borrachos, los que se echan con varones, da una lista de tantos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y cuántas personas hacen eso? Y todavía el que con ese consuelo dicen, ay, se fue al cielo. No, hermano, Dios no va a llevar a una persona incorrupta, inmoral, una persona perversa. Dios no la va a llevar, hermano. Por eso Dios quiere que nosotros nos preparemos. Porque dice su palabra que sin santidad nadie lo va a poder ver. ¿Cuántos podemos entender esto, hermanos? Ojalá que yo y tú podamos entender que Dios quiere que hagamos el cambio y no estemos engañados creyendo todo esto. Hermano, y vamos a ser engañados tanto que a veces estamos prepararnos, hermano. Y aquí nos hace una pregunta. ¿Quiénes son entonces los que se aparecen como nuestros familiares o amigos? Nótese lo que dice aquí en Apocalipsis 16, en el versículo 14. Dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de toda el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Isaías 8, en el versículo 19 al 20, nos dice, cuando os digan que consulten a los medios espiritistas que susurran y cuchichean, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultáis a los muertos por los vivos? Y nos dice, este es nuestro lema, hermanos, es nuestro lema, lo que dice aquí la palabra del Señor. A la ley y al testimonio, si no hablaran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nosotros eso es lo que tenemos, a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a eso, están viviendo en tinieblas, están en oscuridad, hermanos. Debemos tener cuidado. Por eso estos temas debemos examinarlos, hermanos, para darnos cuenta
de que no ser engañados. Y nos sigue diciendo, Satanás puede invocar ante los hombres las apariciones de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta, hermanos. Los rasgos familiares, las palabras y el tono de su reproducción con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro. Dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios, hermanos. ¿Cuántos escuchan estos? ¿Cuántos van a los espiritistas? Ojalá que mi papá mire este tema y se dé cuenta. Porque mi padre aún cree en eso, hermanos. A mí me duele que él todavía siga engañado con esto. Ojalá que este tema llegue hasta él y él pueda verlo y darse cuenta de tantas cosas que el enemigo nos tiene engañados. Después que Satanás ha de hecho creer a esas personas que los muertos vuelven a realidad a comunicarse con ellas o con ellos o con ellas, como lo quieran, hace aparecer a seres humanos que murieron sin preparación. Esto asegura que son felices en el cielo y están que ocupados allí con un elevado puesto. Estos aseguran que son felices en el cielo hasta que ocupan allí un elevado puesto, por lo que se difunde el error de que no se hace diferencia entre los justos y los injustos. Esos supuestos visitantes del mundo de los espíritus dan a voces avisos y advertencias que resultan exactos. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en la Santa Escritura, aparentando profundo interés por el bienestar de su amigo o en la tierra, insinuando los errores más peligrosos. El hecho de que dicen algunas verdades y pueden a veces anunciar acontecimientos de sus testimonios una apariencia de verosimilitud, y su falsa enseñanza son aceptadas por la multitud con tanta diligencia y creídas tan a ciegas, hermanos. Ay, hermanos, Satanás está trabajando y nosotros sentados esperando. Hermanos, este engaño va a venir, hermanos. Como si se trata de las verdades más sagradas de la Biblia, se rechaza la ley de Dios, hablando de lo que va a hacer Satanás. Se desprecia al Espíritu de la gracia y se considera la sangre de la alianza como cosa profana, que Cristo vino a morir por nosotros como si no fuera nada. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo, óigalo bien, y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos mismos. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continuará llevando adelante la guerra que comenzó en el cielo. Conflicto de los siglos, en la página 607. Nótese hasta dónde ha llegado. ¿Y cómo se va a meter esto, hermanos? ¿O cómo se está metiendo? Hermanos,
Se está metiendo por medio de las películas, por medio de caricaturas, por medio de tantas cosas que vemos en la televisión. Y está la gente educándose por medio de la televisión, mirando tanta cosa. Hermanos, yo miro un programa, o a veces de vez en cuando miro un programa en la televisión que se titula Al Extremo. Y allí sale una persona que dice que es le llama la bruja su lema o algo, su nema, no sé cómo se llama. Hermana, esa mujer dice que sirve al mismísimo Satanás. Y públicamente da remedios para embrujar a las personas, hermano. ¿Hasta dónde ha llegado el espiritismo? Nomás des en cuenta, hermanos. Miren lo que dice aquí. La doctrina de la mortalidad del alma han preparado el camino para el espiritismo moderno, hermanos. Si se admite a los muertos ante la presencia de Dios y de los santos ángeles y se les da a privilegio de disponer de un conocimiento muy especial al que antes poseían. Y aquí dice, ¿por qué no podríamos regresar a la tierra para iluminar y instruir a los vivientes? Es la pregunta. ¿Cómo pueden rechazar a los que creen que los muertos son conscientes y lo que lleva como luz divina transmitir por medio de espíritus glorificados? Este es un canal que se considera sagrado, por cuyo medio Satanás obra para cumplir su propósito. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes aparecen como mensajeros del mundo de los espíritus, mientras que pretenden poner a los vivos en comunión con los muertos. El enemigo ejerce sobre su mente su mágica influencia. Eso es el espiritismo que está llegando a nuestros hogares. Y está llegando. Y va a venir peor y peor. Satanás dice que se va a vestir como ángel de luz. Sus demonios. Y dice, y tienen poder incluso para hacer surgir delante de los hombres la aparición de sus amigos fallecidos, a lo que acabamos de leer. Y la falsificación es perfecta, hermanos. La expresión familiar, las palabras, el tono de voz son reproducidos con maravillosa nitidez. Muchos se consuelan con la seguridad de que sus amados están disfrutando de las venturas celestiales. Sin sospechas del peligro, prestan oídos a espíritus seductores y doctrinas de demonios, hermanos. Eso es lo que están escuchando. Muchos van a estar así, escuchando espíritus de demonios. Cuando se les convence de que los muertos en realidad regresan para comunicarse con ellos, Satanás hace aparecer a los que descendieron a la tumba sin estar preparados y dice que están felices en el cielo, incluso que ocupan puestos elevados allí. Y así se enseña por todas partes el error que no hay diferencia entre los justos y los impíos. Los pretendidos visitantes del mundo de los espíritus algunas veces formulan advertencias o amonestaciones que resultan
correctas. Entonces, cuando hay logrado infundir confianza, presentan doctrinas que minan directamente a la fe en la Escritura. Al aparentar profundo interés en el bienestar de sus amigos de la tierra y simulan los más peligrosos errores, hechos de que dicen algunas verdades y a veces son capaces de predecir eventos futuros y da sus declaraciones una apariencia de veracidad, y las multitudes aceptan tanto rápidamente esa falsa enseñanza como si fueran las más sagradas verdades de la Biblia. Se ponen a un lado de la ley de Dios y se desprecia el Espíritu de gracia y se desconoce la santidad de la sangre del pacto. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo, incluso ponen en el Creador a su misma altura. De este modo, bajo un nuevo disfraz, el gran rebelde prosigue su lucha contra Dios y que comienza en el cielo y que por casi 6,000 años ha continuado en la tierra. Hermano, así va a trabajar el espiritismo. Así va a ser lo que va a hacer él. Y muchos tratarán de explicar las manifestaciones espirituales, atribuyéndose íntegramente a fraudes y por parte de la brujería, aunque es cierto que numerosas veces se han presentado trucos como si fuesen manifestaciones genuinas. También ha habido señaladas demostraciones de poder sobrenatural. Los ruidos misterios con los cuales comenzó el espiritismo moderno no fueron resultados de trucos, habilidades humanas, sino obra directa de ángeles malignos, que de ese modo introdujeron uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas, y muchos serán entrapados gracias a su opinión de que el espiritismo es solo impostura humana. Cuando se afrente con manifestaciones evidentes sobrenaturales, serán engañados, inducidos a establecerlas como el gran poder de Dios. Nótese hasta dónde van a llegar, hermanos. Esas personas pasarán por el alto el testimonio de las Escrituras con respecto a las maravillosas realizaciones por Satanás y sus instrumentos. Con la ayuda del enemigo y los magos de Egipto pudieron falsificar la obra de Dios. El apóstol Juan, al describir el poder milagroso que se manifestará en los últimos días, dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, hermanos. Apocalipsis 13 y 14. No se trata aquí de meras imposturas. Se engañan los hombres mediante los milagros que los instrumentos de Satanás puede realizar y no por lo que pretenden hacer. Hermanos, así va a trabajar el espiritismo. El espiritismo va a trabajar de muchas formas y va a llegar a engañar a muchos. Por eso nosotros tenemos que estar firmes a las cosas. La sierva del Señor nos está dando aquí cómo va a trabajar Satanás. Cómo Satanás va a estar
trabajando para engañar a los seres humanos. Y nos dice así que una forma moderna de hechicería. La sola palabra hechicería ahora provoca desprecio a la presentación de que los hombres puedan comunicarse con los espíritus y se consideren una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo, ese engaño colosal cuyo converso se cuentan por centenares de miles, incluso de millones que han incursionado en los círculos científicos, que han invalidado las iglesias, que han sido recibidos en los cuerpos legislativos y en cuán nuevos disfraces de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Pero está llegando en nuestros días. Satanás seduce a los hombres hoy como lo hizo a Eva en el Edén, mediante el deseo de obtener conocimiento prohibido. Sería como Dios dijo, sabiendo el bien y el mal, en Génesis 3:5, pero la sabiduría que impone el espiritismo es lo que describe el apóstol Santiago, que no desciende del alto, sino es terrenal o animal, y es diabólica. No debemos creer cuando vengan esos engaños, hermanos. Tengamos en cuenta esto, que eso no proviene del cielo. Si sabemos que los muertos, ¿cómo va a venir mi hermano? ¿Cómo va a venir mi hermana, mi padre a hablar conmigo que ya muerto? No, hermano. Si hemos leído que hasta los mismos rasgos de carácter, los mismos hablar, nos va. Aquellos que no estén firmes, hermanos, les digo una cosa, van a caer. Si nosotros no tenemos este conocimiento, vamos a caer, hermanos. Tengamos en cuenta que Satanás es muy inteligente. Tengamos en cuenta esto, hermano. El príncipe de las tinieblas tiene una mente maestra y adapta con habilidades su tentación a los hombres de acuerdo con sus diversas condiciones y su nivel actual. Obra con todo engaño de iniquidad. Según de Tesalonicenses 2:10 dice, para dominar a los hijos de los hombres, pero solo puede conseguir sus fines si ellos se entregan voluntariamente a sus tentaciones. Tome eso en cuenta. Aquella persona voluntariamente escucha espíritus de demonios, doctrinas engañadoras. Los que se someten a su poder mediante la comprensión de su malo rasgo de carácter, no se dan cuenta dónde los va a llevar su conducta, hermanos. El tentador logra su ruina y entonces los utiliza para arruinar a otros. ¿Sabe cómo está esto? Una persona que Satanás lo usa, esa persona usa a otros para ir metiéndoles chisme y arruinándolos, y todos van haciendo igual. Así está metiéndose Satanás. Hermano, Dios nos libre que andemos levantando falsos de un hermano, de alguien, haciendo el papel de Satanás. Tengamos cuidado en eso, porque Satanás va a usar eso
o vas a usar muchas cosas hablando del espiritismo. Y por algo va a empezar. Cuando tú dejas una puerta abierta, Satanás se mete. No es como Jesús. Jesús dice que está tocando a tu puerta. Dice que si abres la puerta, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. El diablo deja la puerta abierta y se te mete. Y te seduce. Y te engaña. Y te hace tu instrumento para que tú engañes a los demás también. A lo que dice la cita que acabamos de leer. Pero nadie necesita ser engañado, hermanos. Tengan en cuenta que nadie necesita ser engañado. Por eso la sierva del Señor nos dice para no ser engañados. Pero nadie necesita ser engañado por las pretensiones mentirosas del espiritismo. Dios ha dado al mundo luz suficiente para que pueda descubrir su trampa. Si no hubiera otra evidencia hasta ahorita para el creyente, el hecho de que los espíritus no hacen diferencia entre la justicia y el pecado, entre los más nobles y puros apóstoles de Cristo y los más corruptos siervos de Satanás, al presentar a los hombres más viles como si estuvieran en el cielo, sumamente encumbrados allí, Satanás virtualmente dice al mundo: no importa cuán impío eres, no importa si crees o no en Dios o en la Biblia, vive como quieres y al cielo tú ganarás. Hermano, me da risa porque es la verdad, hermano. Ese engaño de Satanás, de esto, es cierto. Vive como tú quieres. Como quiera, el cielo te espera, es tu hogar. Como dice aquí, y el cielo es tu hogar. Se vive como quieres, el cielo es tu hogar. Eso Satanás lo ha dicho. Creas en Dios o en la Biblia, como quiera, vivas como quieras. ¿El cielo es tu hogar? No, hermano, es una gran mentira. Y no necesitamos ser engañados por eso, hermano. Abramos nuestros ojos y denos cuenta por nosotros mismos. ¿A dónde nos está llevando esto? Nos sigue diciendo: aún más los apóstoles, tales como los representantes, esos espíritus mentirosos, contradicen lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo cuando estaban en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia y como ellos destruyeron el fundamento de la esperanza cristiana, apagan la luz que señala el camino del cielo. Con engaños, hermano. Aquel que quiera caminar con el Señor, ir al cielo, tiene que buscar la santidad, hermano. No hay otra. No hay otro método para llegar al cielo, sino aceptar como Jesús, como nuestro Salvador personal, y meditar de día y de noche con Él, y entregarnos, y vivir una vida santa con Él. Hermano, yo sé que hay muchos que dicen: no podemos vivir porque todos pecamos. No, hermano, podemos vivir si queremos servir al Señor. Dice que el querer como el hacer, Él nos lo pone en nuestro buen corazón. Porque por nosotros no podemos hacer lo que por nosotros mismos no podemos, sino que Dios nos hace el querer como el hacer. Y dice su palabra, Filipenses 4:13, dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tengamos esto en cuenta, hermano. No podemos ser engañados
si nosotros estamos con un, así dice Jehová, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Entonces no podemos estar engañados escuchando seductores, espíritus de demonio, que seducen a las mentes. Nos sigue diciendo, Satanás está haciendo creer al mundo que la Biblia es pura ficción. Quiero pararme un poquito aquí. Saben que las personas que no creen en la Biblia, y ahorita me acordé por lo que dice que Satanás está haciendo creer al mundo que la Biblia es pura ficción. ¿Saben por qué? Porque muchos creen que la Biblia no es en realidad, que la escribieron hombres, y que ¿cómo sabemos que esos hombres no se equivocaron? Que lo que escribieron, ellos lo pusieron nomás por ponerlo. Y yo no creo eso, hermanos. Yo creo que los hombres que escribieron la Biblia fueron hombres que el Espíritu de Dios movió hasta la pluma para escribir lo que está escrito, hermanos. Porque Dios es un Dios de orden y no es un Dios de confusión. Y si es claro, si hay un tema tan claro, hermanos, es de la mortalidad del alma. Es tan claro que no podemos ni discutir. Si creemos en la palabra de Dios, creemos que Dios escribió este santo libro por aquellos profetas, por aquellos que Dios los escogió para que ellos escribieran esta palabra de Dios, debemos tener en cuenta, porque dice que la palabra de Dios no fue escrita por voluntad humana, dice, sino que los hombres de Dios, por medio del Espíritu Santo, ellos escribieron la palabra de Dios. Y hay 15 versículos, hermanos, 15 versículos que Dios no se los dejó a ningún ser humano, sino que Él los escribió con su propio dedo. Él dijo a Moisés que trajera esas tablas de piedra, y Él escribió en las tablas de piedra los 10 mandamientos. Y son 15 versículos. Y dice que después nos dijo que el pacto que nos iba a grabar en nuestro corazón esos 10 mandamientos. Hermanos, debemos tenerlos en nuestra mente todo el tiempo para que no pequéis contra Dios. Entonces, vamos a seguir leyendo. Satanás está haciendo creer al mundo que la Biblia es pura ficción, o en el mejor de los casos, un libro prohibido para la infancia de la experiencia, pero al que ahora no hay que darle tanta importancia, o hay que ponerlo a un lado porque está pasando de moda. Y en lugar de la palabra de Dios ofrece manifestaciones espirituales por medio de películas y tantas cosas que salen. Ese es un instrumento que está totalmente bajo su dominio. Por ese medio logra que el mundo crea lo que él quiere y pone sombras donde quiere que éste esté. Hermano, abra los ojos, hermano, abremos nuestros ojos. Satanás está trabajando y nosotros estamos dormidos. Profeta Isaías dice, si os dijeran, preguntar, nos vuelve a repetir aquí lo mismo, hermano. Encantadores o a los adivinos que susurran y hablando responden, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará los muertos por los vivos?
a la ley y al testimonio, si no hablaran, si no conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, tenemos esto en cuenta. Si los hombres hubieran estado dispuestos a recibir la verdad tan claramente expuesta en las Escrituras, de que los muertos nada saben, veríamos las pretensiones y manifestaciones del espiritismo y la obra de Satanás, que obran con poder y señales y prodigios mentirosos. Pero antes de renunciar a esa libertad agradable para el corazón carnal, como sí mismo a los pecadores que aman las multitudes, cierran los ojos a la luz y ciegan a su camino, sin importarles las advertencias, mientras Satanás tiende sus redes alrededor de ellas y las apresa. Por cuanto no recibiste el amor de la verdad para ser salvo, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crea la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Hermano, Dios les va a mandar ese poder engañador porque no quieren hacer caso de la santa palabra de Dios. Y ellos niegan la palabra de Dios, dicen que es un libro de fábulas. ¿Sabe qué son fábulas? Como historias que no son ciertas. Como cuentos, para que me entienda, que alguien se inventó. Satanás les ha puesto en su corazón a esta gente. Y así tienen la palabra de Dios. El libro que lo va a juzgar junto con sus seguidores y del Salvador del mundo hace un hombre común. Y así como la guardia romana que vigilaba la tumba de Jesús difundió las noticias falsas que los sacerdotes ancianos le pusieron en los labios para negar a la resurrección, los creyentes en la manifestación espiritual tratan de hacernos creer que no hay nada milagroso en las circunstancias de la vida de nuestro Salvador. Después de tratar de poner a la sombra a Jesús, llamaba la atención hacia sus propios milagros y que afirman que esto excede mucho a lo de Cristo. Nótese. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo están atacando no solo a los hombres, sino a Satanás y a sus ángeles, entrado en lucha contra principados y potestades y huestes de las malas regiones celestiales. Satanás no cederá un centímetro de terreno, al menos que tenga que retroceder gracias al poder de los mensajes celestiales. El pueblo de Dios debe estar en condiciones de enfrentarlo, hermano, como nuestro Salvador, con las palabras, escrito está. Satanás puede citar ahora las Escrituras como en los días de Cristo y pervertir sus enseñanzas para apoyar sus engaños. Pero las claras afirmaciones de la Biblia serán más poderosas en todo el conflicto, hermanos. Nótese todo. Primero, con un escrito está. Aunque él citó, escrito está. Pero no pudo poder con el poder de
Cristo. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, hermanos. Tenga esto en cuenta. Los que quieren estar en condiciones de resistir en los momentos de peligro, necesitan comprender el testimonio de las Escrituras con respecto a la naturaleza del hombre, al estado de los muertos, porque en un futuro cercano muchos tendrán que enfrentar los espíritus de demonios, mientras representan a parientes o amigos amados y declaran a las más peligrosas herejías. Esos visitantes apelarán a nuestra más tierna simpatía, hermanos. Obrarán milagros para sostener sus pretensiones. Debemos estar preparados, hermanos, para hacerlo frente a la verdad bíblica que los muertos nada saben y de que los que aparecen son espíritus de demonios, hermanos. Entiéndanos que no son cosas de Dios, sino son espíritus de demonios. Eso va a venir, hermanos, y nosotros debemos estar preparados para esto. Satanás se ha estado preparando, óigalo bien, a hacer mucho tiempo para la ofensiva final que va a lanzar con el fin de engañar al mundo. Puso el fundamento de su obra cuando le dijo a Eva en el Edén: el día en que comieras de él, serás abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, versículos 4 y 5. Poco a poco ha preparado el camino para su obra maestra de engaño. El desarrollo del espiritismo aún no ha logrado el cumplimiento de su designio, pero lo conseguirá en los últimos tiempos y el mundo será incorporado en las filas de este engaño. Y el mundo será incorporado a las filas de este engaño. Rápidamente se está adormeciendo como consecuencia de una falta seguridad para despertar solamente cuando se derrame la ira del Dios. Dios nos ayude, hermano. Quiero leerles algo de un libro de primeros escritos. Y la sierva del Señor tuvo una visión. Permítame, déjelo, lo voy a leer. La sierva del Señor vio cómo iba este engaño del espiritismo. Y ella lo compara como un tren. Dice que fueron subidos a un tren. Pero vamos a leerlo. Y esto está en primeros escritos. De primeros escritos de la sierva del Señor, o la mensajera del Señor, de Elena G. de White, en la página 88. El capítulo se titula, permítanme, deje para si ustedes quieren buscarlo. El capítulo se titula Suplemento y una explicación. Ahí está y lo pueden encontrar. Pero vamos a leerlo para que ustedes puedan analizar cómo se va el espiritismo, cómo va a ir avanzando. Y dice cómo vio. Dice: vi con rapidez este engaño. Se estaba difundiendo y me fue mostrado un tren de coche de ferrocarril que iba con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente y fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero
iba a bordo del tren y que no quedó nadie en subir. Miren lo que dijo el ángel. Se está atando a gavillas listas para ser quemadas. Luego me mostró al conductor. Mire quién era el conductor. Que parecía una persona de porte noble, hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante que quién era. Y dijo, es Satanás. ¿Cómo ve? Mismo Satanás. Hermanos, ojalá que yo y usted no estemos en ese tren. Porque dice que él me miró que todos estaban en el tren. Que todos iban en el tren. Es el conductor que sube la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivado al mundo y se ha entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, nos sigue diciendo, este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista y otro de sus agentes está preparando el diferentes cargos según lo necesite. Y todos se dirigen hacia la perdición con rapidez del rayo. Hermanos, esto ya está. Muchos están en el tren y no se han dado cuenta que lo está llevando a la perdición. Y están yéndose a ese tren. Están yendo a la perdición engañados. Como les dije, por las películas, o escuchando doctrinas de demonios, seductores. Y dice que el que es el que lleva el chofer o el que va en el timón es Satanás. Pero no es como lo pintan, con una pata de gallo, con cola, con cuernos y rojo. No, hermano. Dice que tiene una apariencia de una persona muy, se puede decir muy amable. Se viste de ángel de luz y lo está llevando con rapidez a la perdición. Nos sigue más diciendo, hermanos, aquí. Como ella miró que todos iban en el tren, ella dice, todos están yendo al espiritismo, todos están yendo. Ella dijo, pues, ella miró que todos iban en ese tren. Y pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección opuesta. Y vi una pequeña compañía. Y vi una compañía que iba por un sendero angosto. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad, en agrupaciones o compañías. Y dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Esa pequeña compañía parecía agobiada, como si hubiese pasado por severas pruebas y conflictos. Parecía como que el sol acababa de salir detrás de una nube y resplandeció sobre su rostro, dándoles aspecto
triunfante como si su victoria estuviese casi ganada. Hermanos, ojalá que nosotros seamos de los que vamos en contra, no vamos en ese tren. Aunque seamos poquitos, es una pequeña compañía, pero mantenernos fieles en este engaño del espiritismo. Hermano, respecto a este tema, ya no podemos estar engañados. No podemos vivir engañados si hemos puesto las citas de la sierva del Señor. La Biblia nos habla, el espíritu de profecía nos dice cómo va a trabajar Satanás. Tenga esto en cuenta, hermano. No lo echemos en saco roto, sino meditemos y busquemos. Hay tantas citas de la sierva del Señor que yo no pude ponerlas todas aquí, pero hay tantas citas que nos hablan de este engaño que va a venir. Y les voy a leer otro párrafito que dice aquí: vi que el Señor había dado al mundo oportunidad de descubrir el lazo. Este hecho sería evidencia suficiente para el cristiano. Si no hubiese otra, que no se estableció diferencia en lo precioso y lo vil. Y aquí nos habla de un personaje que Satanás usó, que se llamaba Thomas Paine. Y nos dice: y Thomas Paine, cuyo cuerpo se ha reducido a polvo, y quienes han ser llamado al fin de los 1000 años, cuando se produzca la segunda resurrección, para que reciba su recompensa y sufra la segunda muerte. Esa es la condenación de la que hablábamos hace rato, que todos van a ser resucitados y unos para condenación. La Biblia le llama la segunda muerte, la sierva del Señor dice que la segunda muerte allí van a ser recompensados, como este hombre, Thomas Paine, porque fue usado por Satanás en vida y hace hecho creer que él está acá en el cielo como algo muy importante. Y nos sigue diciendo: es representado por Satanás. Óigalo bien, ese hombre es representado por Satanás como si estuviera en el cielo, en posiciones muy exaltadas. Satanás lo usó en la tierra mientras pudo y ahora continúa haciéndolo, a sostener que Paine es ensalzado y honrado en el cielo. Y los que el Señor aquí en la tierra, Satanás sostiene que los está enseñando ahora en el cielo. Hay quienes consideran con honor la vida y la muerte de este hombre, así como sus enseñanzas corruptas, pero se someten ahora enseñados por él, aunque fue uno de los hombres más viles y más corruptos, uno que despreció a Dios y su ley. Hermano, Satanás sabemos que ha engañado a muchos. Y él siempre ha querido a ser como Dios. Hermanos, pero ¿cómo vamos a creer que este hombre está en el cielo si Satanás tampoco no puede ir al cielo? Satanás se le cerraron las puertas desde que mató a Jesucristo. Tengamos esto en cuenta, que esto es una gran mentira. Pero la sierva del Señor, que Dios le dio el don del Espíritu Santo, el don de la profecía, ella vio los que estaba por pasar en el futuro y lo que esto pasó, y que Dios se le reveló por medio del Espíritu Santo para que él lo escribiera en estos libros
tan importante. Y tengamos esto en cuenta, hermanos, que nosotros seamos de la compañía pequeña que va en contra, donde van todos arriba de ese tren, de ese espiritismo moderno que le llamamos películas, le llamamos brujería, hechicería, adivinación, tantas cosas que el enemigo ha usado para engañar a ti, mi hermano, a mí. Cuando yo no creía esto, yo creía en tantas cosas. Me tocó hasta ir a visitar brujos, hermanos, para que sanaran a mi abuela. Y ¿saben qué? Satanás conoce, hermano, porque recuerdo cuando fuimos, ese hombre, cuando llegamos allá, a ese lugar donde estaba ese brujo, ese hombre nos habló como por nuestro nombre, como si ya no lo conociéramos, y les dijo a mi papá: mira, fulano, ya no muevas a tu mamá. Y le dijo por el nombre. Hermanos, yo me quedé sorprendido, nunca habíamos ido. Hermanos, ¿cómo Satanás va a engañar? ¿Y saben qué? Cuando está uno, y en ese tiempo yo tenía como 18 años, hermanos, cuando pasó eso, 18, 19 años. Yo recuerdo eso, y yo me vine tan, no sé, tan sorprendido que yo a todos les platicaba esto, que yo decía: ese hombre, ¿cómo sabría? Pero Satanás todo lo sabe. Él sabe de tu vida. Él sabe qué te gusta, qué no te gusta. Él sabe todo. Y si estas personas trabajan con Satanás, Satanás los aconseja. Porque Satanás es su maestro de ellos, hermano. Pero les digo esto para que no sean engañados, hermano, como yo lo fui. En otra ocasión me llevó mi padre que me echaran las cartas. Hermanos, yo no sabía. Y me echó esa mujer, era una mujer, y me echó esas cartas diciendo que tantas mentiras revueltas con verdad, que también uno dice: sí es cierto. Y luego todavía no constante eso, dice mi papá: no, hijo, date una limpia. ¿Para qué? Hermanos, ahí estoy dándome la limpia. ¿Hasta dónde llega uno con la ignorancia, visitando a demonios? Porque el diablo es el que utiliza a estas personas. Y es tan engañoso esto que muchos dicen: oh, pero es que ahí tiene imágenes. Que no hay un mandamiento. Dice aquí en la palabra de Dios, Éxodos 20, el versículo, el segundo mandamiento. Miren, nótese lo que diga. Y dicen que porque tienen imágenes. Oh, tienen santos. Pues si las imágenes son de Satanás, no provienen de Dios. Y se los voy a comprobar aquí, en lo que dice, para que quede claro este mensaje, hermano. Nótese Éxodos 20, el versículo 3, y nos dice, Éxodos 20, versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jehová. Y aquí el segundo mandamiento de la ley de Dios, que son, como les dije, 15 versículos que escribió Dios con su dedo, que están aquí en la palabra de Dios, dice: no tendrás imágenes, o no te harás imágenes, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las
aguas del abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si Dios nos dice, no te harás imágenes que no estén en la tierra, arriba de los cielos o abajo de las aguas de la tierra, entonces, ¿por qué nosotros creer que porque tiene imágenes aquella persona pertenece de Dios? No, hermanos, las imágenes son del enemigo. Y lo único que le están haciendo allí es honor al enemigo. Hermanos, ojalá que lo que yo les estoy contando, mi experiencia que me pasó, no cáiganos en lo que yo pasé con ese engaño de ir a visitar a estas personas. ¿Y saben qué, hermano? Cuando tú eres un hijo de Dios, hasta la mismo Satanás quiere que te retires de esas cosas. ¿Saben que una ocasión, para terminar les voy a contar esto, hermano? Aquí en Dallas, llegué a un bazar, un bazar es un lugar donde hay muchas tiendas y hispanos y me recuerdo que llegué ahí por un pasillo y me agarré a platicar con alguien. Yo ya conocía esta verdad, yo ya conocía la palabra de Dios. Y cuando me agarro a platicar con esa persona, era un hermano también de la iglesia, era un domingo. Y me recuerdo que empezamos a hablar de las cosas de Dios. Y empezamos a hablar de la Biblia, de las cosas de Dios. Cuando viene una persona y me dice, ¿sabe qué? Retírese de aquí, váyanse para otro lado. Pero yo me sorprendí cuando me dijo eso, hermano. Yo dije, ¿por qué no dirá eso? Y cuando volteé así, oiga, yo miré allí que tenía hasta la Santa Muerte que le llaman y tenía tantas esculturas allí. Y me hizo recordar, después me hizo recordar en ese momento que ella no podía hacer cosas porque estábamos interrumpiendo su señal, porque estábamos hablando de las cosas de Dios. Y ella estaba siendo perturbada. Y el demonio, yo creo, le dijo, ve, corre a esos, porque no, así no puedo trabajar, o no sé qué pasó allí. Pero la cosa que esta mujer salió y nos movimos, nos echó de allí, nos tuvimos que mover. Pero le digo esto, porque cuando usted está en las cosas del Señor, hasta los demonios no pueden ni hacer nada en contra de usted. Y yo me recuerdo esto, hermano, que esta persona fue y me dijo que nos moviéramos, que nos fuéramos de allí. Pero no fue ella, sino el demonio que estaba en ella, que no podía concentrarse en las cosas que estaba haciendo. Hermanos y amigos que nos están viendo, tengamos esto en cuenta, que Dios tiene poder para echar demonios. Y si nosotros estamos con Dios, ¿quién contra? Contra Él nadie. Tengamos esto en cuenta. Hermanos, ojalá que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Y ojalá que lo pónganos en práctica, hermanos. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Después las cosas vendrán por añadidura. Hermanos, no andemos buscando estos espiritistas. Si aquella persona está enferma, busque a Dios. Ya por medio de sus remedios naturales, por medio de otras cosas. Pero no ande buscando gente que le va a quitar su dinerito
y la va a engañar y la va a llevar a la ruina eterna. Hermano, ese es mi consejo que yo les doy. Que ustedes puedan mejor buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hermanos, vamos a terminar con una oración para terminar este tema. Amoroso Padre Celestial que moras a la altura de los cielos, cuánto te agradecemos porque este tema ha sido grabado para aquellos que les va a llegar este mensaje. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras faltas y ayúdanos a que todo salga conforme a tu divina voluntad por aquellas personas que va a llegar este mensaje. Te agradezco porque tú nos guiaste hoy. Tu Espíritu Santo estuvo con nosotros para guiarnos sobre este tema de la mortalidad del alma. Señor, abre los ojos a mis hermanos y que no se engañen, porque Satanás los quiere llevar a la ruina eterna. Señor, ayúdanos a que compréndanos que este espiritismo aún ya se está metiendo. Y algunos puede ser que ya estén en ese tren donde la sierva del Señor miró, donde iban la mayoría allí. Que seamos de esa compañía pequeña que sufrieron, que afligieron, pero que están contigo, que no se dejaron vencer por las tinieblas, sino que la luz tuvo poder sobre las tinieblas.